en Introducción en la Ingeniería. Si algo no lo han visto, me lo comentan, por favor. Son principalmente unas terminologías. Análisis de redes eléctricas. ¿Qué es analizar? Analizar una red eléctrica consiste en determinar la corriente y el voltaje, las variables eléctricas, en cada uno de los elementos del circuito de la red eléctrica. Nosotros en el curso principalmente hacemos análisis en los circuitos. Para, para cumplir con el objetivo de analizar una red eléctrica es necesario conocer la relación voltaje-corriente que existe en los elementos del circuito. La relación voltaje-corriente nos dice cómo se comportan los elementos. Y la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. La ley de Ohm es la relación BI y las leyes de Kirchhoff. Con esas dos leyes y relaciones, nosotros podemos estudiar, analizar un circuito eléctrico. En la presente asignatura se supone conocido lo anterior y los métodos básicos de análisis de circuitos de corriente continua y corriente alterna en estado estacionario. Un breve repaso de estos temas lo presentamos a continuación. Los elementos del circuito, ¿cuáles eran? Los pasivos, la resistencia, cuya característica es la resistencia R, la relación voltaje-corriente, voltaje igual a resistencia por la corriente que pasa por la resistencia. Si nosotros vamos al elemento, la tensión, la diferencia de potencial es mayor en el borne donde entra la corriente. En el inductor o bobina, la característica de esta es la inductancia L. Se me olvidó mencionar anterior la resistencia en ohm, la inductancia en henrios. La relación voltaje-corriente, voltaje en la bobina, es igual a la inductancia o autoinductancia por la derivada de la corriente. La relación de voltaje, mayor tensión diferencial de potencial, es igual por la entrada de la corriente. En el condensador, cuya característica es la capacitancia, que se mide en faradios, y la relación es corriente igual a C, capacitancia, por la derivada de voltaje. Símbolos, resistencia, bobina, condensador. Estrictamente podemos decir que este es un condensador electrolítico, por la forma curva de una de las líneas en paralelo, que no está en paralelo por ser curva. Además de eso tenemos elementos activos. Fuente de voltaje independiente. Su característica es que entrega diferencial de potencial. La diferencia de potencial respecto a la corriente en la fuente no tiene una descripción estricta, puede ir en cualquier sentido, depende esa corriente que salga de la fuente por el positivo o entre por el positivo del circuito al cual está alimentando nuestra fuente de voltaje. Voltaje fijo y es la corriente, es el resultado de lo que está anexo a la fuente. Para la fuente de corriente independiente, nosotros tenemos una corriente entregada por la fuente que es fija y el voltaje es el resultado de los elementos anexos a la fuente de corriente. Fuente de voltaje dependiente. ¿Eso lo vieron?
No, profesor, solamente vimos las independientes y las dependientes no las vimos. Las fuentes dependientes hacen la misma función que la fuente independiente, pero para definir el voltaje que entrega, depende de una variable eléctrica distinta o del circuito. Y la fuente de corriente dependiente, lo mismo. Hace lo mismo que la fuente de corriente, pero la corriente que entrega no está predefinida, depende de las variables eléctricas del circuito. Las vamos a ver en unas eh, expansiones de los teoremas que ustedes han visto en corriente continua. ¿Alguna pregunta? Ejemplo de fuentes dependientes. Un ejemplo de una fuente de voltaje dependiente es un generador eléctrico. No es que es generador, sino dentro del generador. En este, el voltaje V sub A generado en el bobinado del inducido depende de la corriente del bobinado de campo. Es decir, tenemos una relación del voltaje como respuesta o como respuesta o salida de la función que depende de la corriente del bobinado multiplicado por una variable. El voltaje V sub A depende de la corriente I sub F, fuente dependiente de voltaje. Un ejemplo de una fuente de corriente dependiente es un transistor bipolar, que tal vez ustedes vean en algún curso de potencia, un transistor. Nosotros no lo vamos a ver. En este, la corriente suministrada por el colector depende de la corriente de la base. Tenemos una relación entre como resultado corriente colector que depende de la corriente de base, multiplicado por una variable beta o una constante beta. Es decir, el resultado, lo que entrega la fuente dependiente, depende de otra variable. Punto. Y como podemos ver aquí, perdón, acá arriba, no tiene que ser del mismo tipo el resultado de la variable que es dependiente, de la que depende. Aquí el voltaje depende de una corriente. ¿Alguna pregunta? No. Recordemos conceptos ahora. En los elementos de circuitos pasivos, RL y C, siempre se considera que la corriente I circula desde el potencial de tensión B de mayor valor, no, más positivo, a su potencial de tensión de menor valor, más negativo. Así el elemento recibe energía del circuito y en caso contrario absorbe. El resistor disipa energía en forma de calor. El resistor obviamente no absorbe energía porque no retiene, solo disipa, sin importarle por qué borne entre la corriente. Si entra por uno o el otro, me cambia la polaridad de la tensión. El inductor y el condensador almacenan energía en un campo magnético y en un campo eléctrico, respectivamente. Y luego la devuelven al circuito. Entonces absorben y entregan energía. En una fuente, si la corriente circula desde su potencial menor a su potencial mayor, la fuente entrega energía al circuito. Si la corriente circula de su potencial menor a su potencial mayor, nosotros tenemos que estamos suministrando energía.
En caso contrario, la corriente entra por el positivo, estamos absorbiendo energía, considerando la corriente positiva. Signo positivo, la corriente va a ese lado, signo positivo, la corriente va para saliendo del positivo. Además, recordemos algunos conceptos para aplicar nuestros teoremas. Circuito eléctrico, interconexión de elementos de circuito a través de los cuales se sigue trayectorias cerradas. Nudo o nodo, punto de conexión de dos o más elementos. Nodo principal, punto de conexión de tres o más elementos. Puerta es un par de nudos por donde el circuito entrega o recibe energía. Rama, trayectoria a través de elementos entre dos nudos principales. Lazo, cualquier trayectoria cerrada en un circuito. Malla es un lazo que no encierra a otro lazo. Y red, circuito, formado por dos o más mallas. Circuito, en fin y al cabo. Ejemplo. Ahí tenemos un circuito o una red. En este tenemos 4 elementos pasivos, 2 elementos activos, uno independiente y el otro dependiente. Tenemos 4 nodos. Y como pueden ver ahí el coloreado de los nodos, el nodo, no, aunque lo definimos como un punto o barra, es todo el cable que tiene la misma tensión. 2 nodos principales, 3 o más elementos. Un nodo, no, 2 nodos no principales. 4 ramas. 4 lazos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 mallas. No tenemos puertas en este circuito. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ¿podría repetir el concepto de puerta, por favor? Puerta es un par de nudos por donde el circuito entrega o recibe energía. Usted saca de un nudo, por ejemplo, el azul y el rojo, un cable por el azul y un cable por el rojo. Y los tiene separados. Y lo que tiene ahí es una puerta. Si yo entrego energía o la saco, siendo la corriente que entra por uno igual a la corriente que sale por el otro. La van a ver más formalmente cuando vean red de dos puertas, porque ahí se utiliza el concepto de puerta. Muchas gracias. Y recordemos las leyes de Kirchhoff. En cada instante de tiempo, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por un determinado nudo es igual a 0. Se consideran positivas las corrientes que llegan y negativas las corrientes que salen. O viceversa. Ley de voltaje. En cada instante de tiempo, la suma algebraica de todos los voltajes en un lazo cualquiera es igual a 0. Se consideran positivas los aumentos de voltaje de menos a más y negativas las caídas de voltaje de más a menos. O viceversa. Quiere decir que usted tiene libertad para definir
el sentido de la corriente, definir el nodo más positivo de los elementos. Pero tiene que mantener la misma definición para todo el planteamiento de la ecuación. En aras al tiempo, nosotros nos vamos a saltar el ejemplo que tenía ahí para llegar a la clase número 1. Como tarea, repase la materia de introducción en ingeniería que tiene que ver con circuitos, con análisis de circuitos. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo repasado o sobre lo visto en introducción en la ingeniería respecto al análisis de circuitos? No. Entonces, veamos la primera clase, que es repasar y expandir el teorema de mallas o el procedimiento de análisis por mallas. Ahí apareció. Entonces, unidad 1. Análisis de redes en corriente continua. Análisis de malla. Se me olvidó comentarles, yo tengo algunos apuntes de clases, de la clase que hago, que también los voy a compartir a través de ADECA. Son versiones beta, por lo cual si alguien encuentra algún resultado mal escrito, me lo comunica, por favor. Podría haberse beneficiado en algunos puntos en los certámenes o en las evaluaciones. Entonces, análisis de mallas. Para realizar el análisis de mallas se debe recordar el concepto de malla, que lo acabamos de recordar, que este es un lazo que no encierra otro lazo. El análisis de malla consiste en aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a todas las mallas de la red a estudiar. Con este análisis se encontrarán las variables de malla, corrientes de malla, las cuales se pueden utilizar para encontrar las variables eléctricas de la red. ¿Qué conceptos tenemos dentro de este análisis de malla? Que es una aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff en forma ordenada. Quiere decir que yo podría analizar el mismo circuito aplicando solo las leyes de voltaje de Kirchhoff. No necesito aplicar mallas. Lo fundamental son las leyes de Kirchhoff. La aplicación de mallas es una aplicación ordenada de las leyes de voltaje de Kirchhoff. ¿Y qué obtengo con esta aplicación ordenada? Variables, entre comillas, intermedias, corrientes de malla. Y estas corrientes de malla me permiten a mí determinar las variables eléctricas del circuito, sean corrientes, tensiones, potencia disipada, etc. ¿Cuál es el procedimiento del análisis de malla? Lo podemos dividir en tres partes debido a la configuración del circuito. Primero, análisis de malla con fuente de tensiones independiente. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos un circuito con con solo fuentes de tensiones independientes y elementos pasivos? Primero, asignábamos una corriente de malla con dirección arbitraria a cada una de las mallas. Luego, aplicamos la ley de voltaje a cada una de las mallas. Y una vez que tenemos todas las ecuaciones de las leyes de voltaje de Kirchhoff, resolvemos el sistema de ecuaciones resultante para determinar las corrientes de malla. Y una vez que tenemos las corrientes de malla, podemos responder cualquier
consulta sobre las variables eléctricas del circuito. ¿Consulta? ¿Variables intermedias no les quedó por ahí? ¿No tenían claro? Ya, ok. Veamos un ejemplo entonces. Tenemos ese circuito que está ahí hacia la izquierda, perdón, izquierda de la pantalla, a nuestra derecha, y deseamos determinar la potencia activa en R, que vale 5, esa R. Ups. La potencia activa en la fuente de 8 volt y la tensión entre los nodos A y B. Deseamos responder algunas consultas sobre variables eléctricas de nuestro circuito. Necesitamos comprender la operación de nuestro circuito a través de leyes de voltaje de Kirchhoff. Pero como nosotros sabemos que si somos ordenados, vamos a encontrar más rápidamente nuestra respuesta, aplicamos un método ordenado de aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff denominado método de mallas. ¿Qué nos decía el método de malla? Defina corrientes en sentido arbitrario. ¿Cómo defino qué sentido le doy? Le doy el sentido que me sea provechoso. En este caso, todas en sentido horario, pues en la fuente que me interesa va a salir por el positivo y el resultado positivo me va a decir a mí si esa fuente está entregando energía. Una vez definidas las mallas, ¿qué hacíamos? Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Malla superior, no tenemos fuentes. Resistencia superior, la tensión es 10 por I1. Luego yo, si no me equivoco, seguí con la resistencia de 2. 2 por I1 menos lo que causaría la corriente I2. 2 y 2, más lo que cae en la resistencia de 1. I1 menos lo que producido por I3 menos I3. Simple. Aplicamos ley de voltaje a la malla 2. Tenemos una fuente, menos 56. Tenemos la resistencia, si no me equivoco, no, cualquiera es de 2. La de 2 superior, 2 y 2, menos 2 y 1. Luego tenemos la resistencia R, que valía 5. R5 por I2 menos lo que está en el otro lado, y 3. R5 y 3. Y finalmente nos queda la resistencia de 2 inferior en la malla, 2 y 2. Aplicamos a la tercera malla, fuente, menos 8, 4 y 3, resistencia inferior, R5 y 3, pasa otra corriente por el otro lado, entonces menos R5 y 2, y 1, y pasa una corriente por el otro lado, menos y 1. Tenemos tres ecuaciones, tres variables, no tenemos un sistema, podemos resolverlo. Lo ordenamos. Y tenemos ahí un sistema ordenado, simplificado, donde todas las variables tienen un peso relativo en las ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones lo podemos ver matricialmente y entonces lo podemos resolver a través de determinantes. Si resolvemos por determinantes,
Abajo tenemos el determinante de la matriz de pesos. 13 menos 2 menos 1 menos 2, 9 menos 5 menos 2, 9 menos 5 1, perdón, menos 1 menos 5, 10 menos 1 menos 5, 10. Y en la parte superior, la misma matriz, pero reemplazamos la columna correspondiente a la variable que estoy determinando. Estoy determinando esa variable. Entonces, esa columna, que es esa que tengo acá, la reemplazo por mi vector columna en el otro lado. 0,568. Y entonces calculo los determinantes. Determinante superior, 1552. Determinante inferior, 776. Resultado, 2 amperes. Este es el proceso que se hacía desde décadas a siglo pasado. En la actualidad, las calculadoras simples salen o tienen la disponibilidad de resolver sistemas de ecuaciones, así que la resolución del sistema de ecuaciones sale muy simple si ustedes conocen sus calculadoras. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Entonces, la segunda ecuación, tenemos nuestro determinante inferior ya, 776. Reemplazamos la columna de I2 por el 0,568 y calculamos el determinante. Resultado final, 10. Para I3, resultado final, 6. Hemos encontrado las corrientes de malla. I1, I2, I3. 2, 10, 6. Todo signo positivo, todo signo positivo. Entonces, una vez que tenemos las corrientes de malla, podemos calcular las variables eléctricas que nos solicitaban. Por ejemplo, la potencia activa en R5. ¿Cuál es la potencia en R que valía 5? En función de las corrientes de malla. R por R por I. La suma de la corriente. R por I3 menos I2. Perdón, voltaje por corriente sale más fácil. ¿Hay más métodos, profe? Hay infinidad de fórmulas dado este circuito. R por I al cuadrado. B por I. P por I. B es R por I. B al cuadrado partido por R. B. Bueno, lo que se nos dé con la ley de Ohm. Entonces, aquí yo lo tengo con voltaje por corriente. Calculé el voltaje y calculé la corriente que pasaban o que estaban en la resistencia. Recordando que la potencia se calcula con voltajes RMS. Voltaje R por I. Entonces, RI cuadrado. ¿Y cuál era I? Lo que vamos a decir, I3 menos I2 o I2 menos I3. I2 menos I3. I2 valía 10 y 3 vale 6. Entonces tenemos 80 watts. ¿Por qué motivo vale 10 y 6 si estamos hablando de voltaje RMS? Porque estamos con señales continuas. Que entonces el RMS es igual a
el voltaje peak, en peak entre comillas. Tenemos entonces 80 watts para la potencia en R. Luego nos pedían la potencia en la fuente de 8 volts. ¿Cuál es la potencia? Debería haber puesto el circuito aquí. En 8 volts. Y 3 pasa por 8 volts. Entonces, la potencia es la tensión de la fuente de 8 volts por la corriente que pasa por la fuente de 8 volts. RMS. Y eso sería voltaje de la fuente por la corriente I3. 8 por 6. 48 watts. Positivo. Y nos queda finalmente la tensión entre los nodos A y B. ¿Cómo logramos la tensión entre los nodos A y B? Que es la tensión sub AB. Determinando en cualquier lazo, no lazo, determinando en cualquier tramo que vaya de A a B, la tensión, lo que nos va a dar la diferencia AB. ¿Qué tramos van de A a B? La I3. No, perdón, debía ser, perdón, al revés. ¿Qué tramo va desde B a A? Por ejemplo, Profe, 4 ohm, disculpe, una consulta. ¿sí? Cuando se refiere a eso, uno puede tomar, claro, lo que iba a decir recién, el tramo de abajo de 4 ohm y la fuente. Sí, Porque si lo tomamos lo otro, el R y el 1 ohm, sí, eh, igual se puede hacer de esa manera, pero sí. Yo puedo eh, tener ese lazo, puedo tener la R, la fuente, la resistencia de 10, puedo tener esos dos, esos tres, más la de 1, y determinar en todos ellos la tensión. Debería darme igual. Perdón, me refiero al mismo valor. claro, más que claro. Entonces elegimos uno. Voltaje en la fuente y voltaje en R4. ¿Qué significa AB? Voltaje B sub AB, el voltaje que va menos positivo en B, más positivo en A. Es decir, acá tengo el signo positivo, acá tengo el signo negativo. Por eso el voltaje de la fuente está con signo negativo, porque va para el otro lado. Entonces, ¡pum! Valores. Voltaje en la resistencia de 4. Conozco la corriente de malla, que es la corriente que pasa por la resistencia de 4, entonces R4 por I3. Sentido, si I3 va desde aquí hacia B, ¿cuál es el potencial más positivo? Obviamente, donde entra. Ahí. Por eso nos da positivo. El resultado entonces menos 8 más 4 por 6, que me da 16 volts. La diferencia de potencial entre B y A, B como referencia, 16 volts. Si yo hubiese pedido el voltaje entre los nodos, no, perdón, el voltaje B sub BA, me debería haber dado signo negativo, menos 16 volts. ¿Consultas? Profesor, yo Profe, tengo una. vaya, no. Disculpa, Diego. Resulta que usted eligió el camino de la resistencia de 4 y de 8, o Sí, sea, la parte de 8, ¿cierto? Uno igual puede haber tomado el camino de la
de R sub 5 y la resistencia de 1. Sí, hubiese tenido que determinar la tensión en R y la tensión en la resistencia de un ohm. Claro, pero eso era más que nada para hacer Ya. el análisis. Vale, gracias. ¿Alguien más? No, profe, sí. Ya que mi duda fue respondida. Ya. Entonces, expandamos o recordemos la expansión de este método de mallas. Análisis de mallas con circuitos, no, con fuentes de corriente independientes. Sí, con circuitos con fuentes de corriente independientes. ¿Cuál es la variación que ocurre aquí? Nosotros teníamos que, siempre, definir las corrientes de malla en forma arbitraria. Luego, si nosotros tenemos una fuente de corriente en nuestro circuito y estamos aplicando la ley de voltaje, ¿tenemos un problema? Tenemos un problema porque como ese, con ese elemento, yo no puedo determinar la tensión que está en ese elemento. Necesito los otros elementos. Entonces, consideramos las fuentes de corriente nulas, lo que lleva a eliminar la rama en la cual se presenta la fuente de corriente, y aplicamos ley de voltajes de mallas al nuevo circuito. Definimos cada fuente de corriente en función de las corrientes de malla. ¿Por qué hacemos eso? Porque al anular fuentes de corriente estamos reduciendo nuestro circuito, hacemos desaparecer algunas mallas y vamos a obtener al aplicar la ley de voltaje menos ecuaciones que las variables que tenemos. Y las fuentes de corriente, la definición, nos permite obtener esas ecuaciones que nos faltan. Y con esas ecuaciones, las aplicadas, las obtenidas por la ley de voltaje y por la definición de las fuentes de corriente en función de las corrientes de malla, tenemos un sistema de ecuaciones con un igual número de ecuaciones y variables. Y procedemos a resolverlo. Y así obtenemos nuestras corrientes de malla que nos permiten obtener cualquier variable eléctrica de nuestro circuito. ¿Consultas? No, profe. No, Ejemplo, entonces. Determinemos la potencia de cada una de las fuentes del siguiente circuito. 4 fuentes. Todas independientes, 2 de voltaje, 2 de corriente. Primero lo que hacemos, definimos las corrientes de malla. ¿Cómo yo quiero definir potencia? Para que el signo positivo de la potencia me indique que estoy entregando energía, elijo, dentro de lo posible, que las corrientes que pasan por la fuente tengan el sentido de salir por el signo positivo. Cosa que se logra con la fuente de 10 volt, de 8 volt, 4 amperes, cosa que no se logra con la de 1 amper que tiene 2 corrientes. Definidas las corrientes de malla, entonces, todas en... No todas en un sentido horario o antihorario, mezclado. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? Nos preguntamos, ¿qué tipo de circuito tenemos? Y nos contestamos, tenemos un circuito que tiene fuentes de tensión y tiene fuentes de corriente. Yo voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff, entonces no quiero las fuentes de corriente, las anulo. ¿Cómo nos queda el circuito? Así nos queda el circuito. Desaparece la rama que tiene la fuente de corriente o se corta la rama porque la corriente se anula. Entonces, de un circuito que, como vemos ahí, tiene 4 mallas, pasamos a un circuito que tiene 2 mallas.
Y aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff a este circuito resultante. Tenemos la malla superior, malla I1 y 3 la llamé, y la malla inferior I4. Malla superior, aplicamos, tenemos una fuente de tensión, menos 10. Tenemos la tensión que cae en la resistencia de 6 por I1, la tensión que cae en la resistencia de 6 por I2, la tensión que cae en la resistencia de 4 por I3, la tensión que cae en la resistencia de 4 por I4 y la tensión que cae en la resistencia de 2 por I3. Como pueden ver, aunque haya desaparecido la malla de I2, I2 sigue presente para determinar la ley de voltaje de las otras mallas. Aplicamos entonces ley de voltaje a la malla inferior, la de I4. Tenemos una fuente de 8, menos 8. Tenemos una resistencia de 12 por I4, producido por I4. Tensión producida por I2, menos 12 por I2. Tensión producida por I4 en la resistencia de 4. Tensión producida por I3 en la resistencia de 4. Terminamos de aplicar la ley de voltaje y nos encontramos con ¿qué? Con que tenemos dos ecuaciones y tenemos 4 variables. Lo que yo les comentaba. Obtenemos menos ecuaciones que las que necesitamos para resolver nuestro circuito. Profesor, ¿Sí? disculpa una consulta. Eh, en e- Antes de hacer eso, ¿no existe la posibilidad, o a lo mejor yo lo estoy planteando mal, de reducir un poco el circuito? ¿Redibujarlo y reducir o no? Reducirlo, no. Al anular las fuentes de corriente, lo está reduciendo. De 4 mallas a 2. Sí, O tú pero te, o tú te refieres a juntar resistencia y todo eso. claro, no, no, eso no se puede, ¿cierto? ¿O sí? No, no se puede porque estarías alterando el circuito al cual después le quieres calcular una Ah, variable eléctrica. Entonces no se puede. Tengo que ya, pues, quedarme con el vale, fijo. vale, vale. ¿Alguna otra consulta? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos preguntábamos, ¿por qué tengo dos ecuaciones y 4 variables? Porque anulé las fuentes de corriente. Entonces, defino mis fuentes de corriente en función de las corrientes de malla. Mis fuentes de corriente son la fuente de 1 ampere y la fuente de 4 amperes. Entonces, la fuente de 4 amperes, 4 amperes, ¿vale? En función de las corrientes de malla, ¿cuánto sería? I2. Y- Y la fuente de 1 ampere, en función de las corrientes de malla, I3 menos I1. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Las 2 ecuaciones eran de la ley de voltaje y las 2 ecuaciones de las definiciones de las fuentes de corrientes que había anulado. Y tengo un sistema de 4x4 que puedo resolver mediante determinantes o como mis calculadoras normalmente resuelven sistemas de 3x3 como máximo, las más simples. Puedo simplificar aquí porque tengo una ecuación bastante simple. I2 es igual a 4. Entonces puedo llevar mi sistema de 4x4 a un sistema de 3x3 con variables I1, I3 e I4 y ya definido I2,4. Obviamente este circuito es la simplificación de las otras 3 ecuaciones. Sin simplificar esa ecuación porque no tiene de dónde. Entonces tengo un sistema de 3x3 que puedo meter en mi calculadora o resolver por determinantes. Resolviendo por determinantes, 528 partido por menos 176,
menos 3 amperes para I1, y 2 vale 4, y 3 va a valer 2, menos 2, perdón, e I4, 4. Todos amperes. ¿Consultas? No, profe. No. Entonces, ¿qué nos pedían? Tenemos corrientes de malla, la mitad del trabajo. Nos piden las potencias en las fuentes. La potencia en la fuente de 10 volts. ¿Dónde están los 10 volts? Ahí arriba. ¿Quiénes están involucrados? 10 volts y la corriente de 1 ampere. Perdón, I1, la corriente de malla I1. Entonces, la potencia de la fuente de 10 volts, el voltaje en la fuente de 10 volts por la corriente en la fuente de 10 volts. Los 10 volts, entonces, va. Voltaje por la corriente que pasa, que es I1. Y eso me da el resultado 10 por menos 3. Menos 30 watts. Signo negativo, ¿qué significa? Que la fuente está absorbiendo energía. Ah, Dado que la corriente sale por el definida I1, sale por el positivo. Nos quedan la fuente de 8 volts. Voltaje de la fuente por corriente en la fuente. La corriente es I4. Entonces, voltaje en la fuente por la corriente I4. Lo que da 8 por 4. 32 watts. Nos falta la potencia en la fuente de 4 amperes. ¿Dónde está la fuente de 4? A la izquierda. ¿Quién está involucrada? I2. Pero, ¿qué me importa? Es una fuente de corriente. Tengo que determinar el voltaje en la fuente por la corriente. Conozco la corriente. ¿Cómo determino el voltaje? Con los elementos que tengo conectados a la fuente. En este caso, cualquier línea, cualquiera rama que nos lleve entre los dos bornes. Yo elegí, me parece que elegí el de las 10, sí, el que tiene las dos fuentes de tensión y una sola resistencia. El externo, por decirlo. La tensión positiva que yo quiero es la que está por donde sale la corriente, es decir, 10 volts positivo, menos 8 volts, y están en otro sentido, y la tensión que cae en la R de 2, dado la corriente I3, negativo. Dada la corriente I3, negativo. Y evalúo las magnitudes, 10 menos 2 por menos 2 menos 8 por 4. Lo que me da 24 watts. ¿Todo claro? profesor, yo, disculpe, me perdí un poquito. No sé si podría ¿Dónde? volver a repetir lo que hizo recién. Solamente eso, solamente eso. Quiero la potencia de la fuente. Elijo, perdón, está definida por la tensión que cae en los bornes de la fuente y la corriente en la fuente. Tengo definida, porque es una fuente de corriente, la corriente, los 4 amperes. Necesito definir la tensión y para eso busco cualquier rama que esté en los bornes ahí, en los bornes de superior y en el borne inferior de la fuente. En este caso yo elegí el ciclo que ocupa la fuente de tensión, la resistencia y la otra fuente de tensión. Ciclo cerrado. El signo positivo yo lo quiero a la salida de la corriente de la fuente de corriente. El mismo signo positivo que tengo ahí. Entonces,
fuente de tensión 10, positivo. La fuente de 8 tiene el signo positivo en el negativo que yo quiero, es decir, tiene signo negativo. Y la tensión en R2, ¿qué signo tiene respecto a la definición de I3? Si la corriente I3 entra por aquí, el signo, perdón, entra por aquí, el signo positivo queda en ese lado. Correcto. Es decir, igual que la fuente de 8, negativo. Y aplico las magnitudes. Las magnitudes, fuente de... No, perdón. Ahí puse la definición. Las magnitudes. Fuente de 10, 10 volts. Fuente de 8, 8 volts. Pero con signo negativo. Resistencia, 2 volts. Ay, perdón, me salió un aviso. Corriente que nosotros calculamos, la magnitud de la corriente era -2. Y calculo, sin borrar ese signo porque es el signo que me da las definiciones de ahí. Y eso me da como resultado 24 watts. ¿Más Ya, claro? profe. Sí, profe. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y nos queda la última potencia de la fuente de 1 ampere. Voltaje por corriente. Conozco la corriente, defino el voltaje. ¿Dónde está la fuente? Allá. ¿Cuál habré ocupado? Lo más probable es que el lazo que lleve la fuente de 10 volts. La fuente de 10 volts y la tensión que cae en la resistencia de 6 con las definiciones de la dirección de I1 e I2. Por lo cual tendría signo negativo. I1 más I2 por R6, signo negativo, más la voltaje de la fuente multiplicado por la corriente de la fuente. Pongo las magnitudes y evalúo y me da 4 watts. Y he respondido las preguntas que me hicieron sobre las variables eléctricas a través de las corrientes de malla. Preguntas. Todo claro, profe, por acá. Por lo menos. Entonces, eso deben haber visto ustedes en Introducción a la Ingeniería. Ahora lo vamos a expandir al análisis de malla con fuentes dependientes. ¿Y cuál es la metodología? Cualquiera de las dos anteriores, agregando la definición de las variables de las fuentes dependientes en función de las corrientes de malla. Mejor se ve con un ejemplo. Ejemplo, ahí tenemos un circuito donde tenemos dos fuentes dependientes, una de tensión y una de corriente. Queremos calcular las corrientes por cada elemento del siguiente circuito. Como es una presentación, sale rápido. Solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en las dos opciones anteriores era definir las corrientes de malla. Definimos las corrientes de mallas con un sentido arbitrario, I1, I2, I3 y 4. En este caso también opté por mantener lo máximo de salida por el signo positivo o la salida de la corriente. Definidas las corrientes de malla, me hago la pregunta, ¿qué tipo de circuito tengo? Y la respuesta es, tengo un circuito con fuentes dependientes y fuentes de corriente. ¿Qué tengo que hacer?
Primero que nada, para no tener problemas, según lo tengo hecho en el ejercicio, defino las variables dependientes. ¿Cuáles variables dependientes tengo? ID y B. Entonces defino mis corrientes IB e ID, que están allí. En función de las corrientes de malla. ID y B. IB, ¿a qué es igual? A I1 más I3. ID a I4. Ahora tengo las definiciones y yo podría reemplazarlas ahí en cualquier momento. Entonces, después, ¿qué hacíamos? Como dije que teníamos circuitos fuentes de corriente, analizamos el circuito anulando las fuentes de corriente. Anulamos las fuentes de corriente. Y este nuevo circuito nosotros lo analizamos. Pasamos de un circuito de 4, otra vez, mallas, a uno de 2 mallas. Planteamos entonces la ley de voltajes en la malla de I1, I3 y 4. Malla I1 tenemos una fuente donde ya reemplacé la variable de la fuente dependiente por la definición en función de las corrientes de malla. ID igual a I4. Entonces aplico ley de voltaje. 4, la fuente, menos 4 y 4, la tensión que cae en la resistencia de 10 por la corriente I1, la tensión que cae en la resistencia de 10 por la corriente I4, la tensión que cae en la resistencia de 5 por I1, la tensión que cae en la resistencia de 5 por I3. En la segunda malla también tenemos una fuente, 240 menos 240 y tensión en la resistencia de 40 por I3, tensión en la resistencia de 40 por I2, tensión en la resistencia de 5 por I3, tensión en la resistencia de 5 por I1, tensión en la resistencia de 10 por I4, tensión en la resistencia de 10 por I1. Y tengo mis ecuaciones, ley de voltaje de Kirchhoff, de mallas, por mallas. Y me pregunto, de nuevo, 2 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Dónde obtengo mis ecuaciones adicionales? Por la definición de las fuentes anuladas, fuentes de corriente. Entonces requiero definir las dos fuentes. Tengo una fuente de 19 amperes y una fuente de 2 IB. La fuente de 19 amperes es decir, 19 amperes es igual a I2. La fuente 2 IB, ¿cuánto valía? I1 más I3. Entonces, nuestra fuente vale 2 I1 más I3. Y eso en función de las corrientes de malla, que pasa por la fuente dependiente, y 13 y 4. Entonces,
es igual a I2, I3, I4. Y creo que me equivoqué ahí. 2 y B, que vale y B, y B, y B, y C. Sí, ese 2 está de más. Porque la corriente que sale de ahí de la fuente es I3 más I4. Encontré yo el error, por si acaso. Entonces, tengo 4 ecuaciones, 4 variables, y puedo resolver mi sistema de ecuaciones. Tengo una ecuación que es simple, de nuevo puedo simplificar fácilmente a un sistema de 3×3. Y 2 vale 19, reescribo mi ecuación. Está además viendo la última ecuación. Ese simplemente no se borró cuando escribí. Y tenemos nuestro circuito entonces, perdón, tenemos nuestro sistema que lo podemos resolver por lo que queramos. Determinantes. Y 1 vale 18, y 2 vale 19, y 3 vale menos 26, y 4 vale 10. 18, 19, menos 26, 10. Tenemos las corrientes de malla. Con las corrientes de malla podemos determinar todas las variables solicitadas, es decir, todas las corrientes por los elementos. Ahí están todas las ecuaciones. Perdón, salió a lo bruto, todo al tiro. Tenemos definidas nuestras corrientes por los elementos y las podemos calcular. Ahí las tenemos definidas y las podemos calcular en función de las corrientes de malla. Evaluamos las magnitudes, obtenemos los resultados. Preguntas. Yo tengo una, profesor. Dígame. Para efecto de encontrar las corrientes, ¿usted va a requerir que nosotros hagamos la resolución de las ecuaciones por matrices? ¿O bien digitalizando la calculadora con eso? Pueden usar la calculadora, no hay problema. Ok. Para aquel que no tiene una calculadora avanzada, está la opción de usar determinantes. Para Gracias. cualquier método que usted utilice, tiene que llegar a el sistema de ecuaciones. Porque lo vamos a tener, va a ser un sistema de ecuaciones, no solo una ecuación que se puede resolver. Así que al final y al cabo tiene que llegar a ese sistema. No necesariamente, no, sí tiene que llegar reducido para poder ingresarlo a la calculadora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Comentario? ¿Dudas? ¿No? Entonces, salió más rápido de lo esperado. Eso pasa cuando uno hace proyecciones. Pueden ver que la expansión de nuestro método de mallas a la presencia de fuentes dependientes implica simplemente la definición de las variables que están en la expresión de la fuente dependiente. En sí son otro par de ecuaciones adicionales. Perdón, son otras ecuaciones adicionales. El método siguen siendo los dos métodos anteriores que ustedes vieron en Introducción a la Ingeniería. No debería haber mayor problema en expandirse a una fuente dependiente. Preguntas, dudas.
Profe, solo a modo de comentario, nosotros en introducción nunca aplicamos mallas si es que habían fuentes de corriente. ¿De nuevo? Nunca aplicamos mallas si había fuentes de corriente. Si había fuentes de corriente aplicamos nudos por lo general. Creo que nunca... ¿Pero vieron la metodología? Según yo no. No sé si un compañero me puede ayudar. Yo no lo recuerdo por lo menos haber visto digamos, podríamos decir el segundo método, digamos que sí, por decirlo de alguna manera, con las fuentes de corriente. Concuerdo con Joaquín, profesor, no ocupamos ese método. Cuando aparecían fuentes de corriente trabajamos con nudos. Nudos. Ah, ah. Bueno, entonces la expansión salió algo más compleja. Hemos expandido el uso del método de mallas a estudio de circuitos con fuentes de corriente y con fuentes dependientes. Sale práctico a veces, dependiendo de las variables que quiero calcular, utilizar el método de mallas, aunque tenga fuentes de corriente. No solo aplicar, eh, y de hecho no tenemos en general solo fuentes de corriente o solo fuentes de tensión en un circuito. Pero entonces, en cualquier caso, hemos expandido esos dos hechos, no, esos dos tipos de circuitos al uso del método de mallas, que son bastante similares al fin y al cabo. No debería decirlo, pero normalmente no se hace evaluación con fuentes dependientes, porque es muy poco probable que ustedes vayan a encontrar una fuente, que trabajar con una fuente dependiente como eléctricos. Pero Es hay, un circuito electrónico, profe, ¿no? Disculpe. los circuitos de los electrónicos sí tienen fuentes dependientes. Les mencioné un ejemplo con un transistor BJT. El modelo de ese transistor es con fuentes dependientes. Así que todos los análisis con ese transistor son con fuentes dependientes. ¿Algún otro consulta, comentario? No, pues, estoy. Entonces dejamos este método como un aprendizaje. El último, el tercero, como un aprendizaje. El segundo sí, ahí con las fuentes de corriente, sí. Hay que conocerlo. Entonces, ¿otra consulta? No, Bien. Entonces, vamos a empezar a dejar de grabar. No, cuando finalizo, deja de grabar. Entonces, como comentario, se está pensando en el departamento que la clase del sábado sea presencial. Yo digo, ojalá. Es mejor la interacción con los alumnos. Estén atentos a sus correos electrónicos. Profesor, ¿Sí? pero eso se estaría pensando para todos, ¿cierto? Porque con el profe de mecánica anterior dijo que era lo más probable que fuera online. Entonces igual sería complicado que nos mezclen los sistemas. No, se está pensando en el departamento. Quiere decir que las carreras del departamento, aunque las dicte la clase de un Ya. profesor de otra facultad, serían presenciales. Ya, vale. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Nos quedan 20 minutos? no. No, profe, ¿No? todo claro. Profesor, Entonces, disculpe, un compañero que me imagino que no tiene micrófono preguntó si ya subió el material o si lo iba a subir, el material del día. por si acaso yo no veo los comentarios porque me achica la pantalla demasiado. No ha subido porque
no he definido, diseñado, implementado el curso en ADEC. Solo lo activé. Y eso es porque acabo de terminar el día de ayer con las evaluaciones del semestre pasado. Esto de juntar los términos y los comienzos resultó fatal para mí. Pero durante la semana debería estar activo ya el curso en ADECA y la conexión a los apuntes. Profesor, una consulta. ¿En los días de semana va a haber la modalidad presencial también y con video en la sala? Las clases son presenciales, tanto semana como sábado, pero durante la semana se hace también proyección de la clase por si alguien no podría asistir. Pero la idea es que asista. La restricción ahí es que el alumno que está viendo por video no puede conversar con el profesor. Tiene que hacer la interacción a través de otro alumno. ¿Se entiende? Gracias. Tendría que mandarle un correo o un WhatsApp al alumno para que el otro alumno haga las consultas. Ok. ¿Consultas? ¿Alguna otra? ¿De la clase? ¿De la asignatura para el semestre? Profe, disculpe una consulta. Bueno, ¿de qué manera va? O sea, no sé si parece que lo dijo, pero ¿de qué manera va a evaluar en sentido de eh, cuántos certámenes o cuánto van a valer? Lo dijimos al comienzo, Sí, 4 no sé qué. evaluaciones por las 4 unidades que vamos a ver. Ya, vale. Sorry, Todas profe. valen lo mismo, las evaluaciones. Ya. Profesor, ¿Sí? en el caso de los circuitos de corriente alterna, cuando uno llega al sistema de ecuaciones, tiene que resolverlo sí o sí con el método de Kremer, porque ¡Oh! la calculadora no te agarra los Y números complejos. la mayoría de las calculadoras simples no resuelven sistemas con números complejos, entonces tendría que resolver a través de determinantes. Ya, profesor. Eso sería la... en esta evaluación, la primera. Si nos vamos a alcanzar a ver números Sí, más que con nada corriente. en malla sin nudo se llega a Sí, eso. sí, exactamente. ¿Algún otro comentario o consulta? No, entonces el sábado vamos a ver nodos. Esperemos que sea presencial para que haya mayor interacción, aunque sea algo más lenta la clase por ser presencial escribiendo en pantalla. Entonces, tengan un resto de día muy bueno y semana, y que les sea un buen semestre para sus estudios y vida privada. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, profe.